dar tiempo, te tengo que dar amor, te tengo que dar atención, te tengo que dar todo lo que tú quieras, yo te lo doy. ¿Por qué? Porque eso yo viví, ¿no? sí. Porque todos llegan con un problema de Sí. pareja y de lo que no se dan cuenta es de que tú traes un mundo, ella trae otro mundo y hacen cortocircuito. Entonces, Tienes que hacer, es lo que se tiene que hacer, enseñarte cómo te tienes que servir, todo eso, eso habilita. claro, A mejor, yo lo vi, ya pero sabes, ¿no? como todos, Ya tenía mis dramas de, berrinchudos, ay, me abandonaron y no me pasa, querían, ¿no? O sí, sea, porque uno, sí. o sea, no es lo que estás, no dejes que nadie te diga lo contrario, que nadie te insulte, que esto y que lo otro, y creen que eso le va a hacer crecer la autoestima a un No, pues individuo. ya voy, ¿y qué te pasó? Y ahorita yo te voy a defender, y no, a ver, te voy a enseñar a cómo lo tienes que resolver tú. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que tú vayas a ver este video. Mi nombre es Víctor García y estamos aquí en tu canal Universo Mental y Emocional. Y el día de hoy, pues tenemos una grata compañía. En un momento se presenta ella. Tengo la mala maña de presentar yo a la gente, de decir su nombre de la gente. Y bueno, el día de hoy vamos a abordar un tema que es un tanto, no quisiera decir complicado, pero sí un tanto controversial, vaya, por la Ujú. parte de que, vamos, la figura materna está un tanto idealizada, ¿sale? Y tampoco queremos decir que tienes que ser ingrato con tu madre, pero de alguna forma, pues va creando ciertos conflictos, ¿no? O bueno, ha habido personas a las que nos ha creado conflictos. Y entonces el tema es madres buenas, hijos adictos, ¿no? Entonces, quisiera presentarse, doctora, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Gracias. Y bueno, pues soy la psicóloga Paola Guerrero y pues efectivamente vamos a hablar de un tema bastante importante, controversial, sí, porque muchas veces sí tenemos la idea acerca de cómo tenemos que ser como mamás. Literal es la palabra lo que tú acabas de decir. Yo tengo que ser una buena madre Así es, y tengo que educarlos bien, ¿no? así De es. acuerdo a cómo me educaron a mí, pero también aquí van a salir bastantes temas porque vamos a observar o a darnos cuenta si realmente la educación que yo le estoy dando a mis hijos es la que yo realmente quería darle, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros somos pequeños, ¿no? Nosotros pues llega un punto donde decimos en algún momento, como me educaron mis papás o mi mamá, ¿sí? Yo no voy a hacer lo mismo Yo con no mis quiero hijos, ser ¿no? igual, Yo no ¿no? quiero ser O igual, lo los quiero quiero hacer educar diferente. mejor. Entonces, pues vamos a ver si eso es verdad, Sí, que no se repiten sí, así es. los Sí, justo. patrones. Justo porque, bueno, de alguna forma, hay como, me hice como un pequeño guión para irnos guiando. Y justo usted decía algo importante, ¿no, Doc? Generalmente no queremos replicar la educación que nos han dado Mm, o nos peleamos con esa educación además, ¿no? Porque pues obviamente los hijos terminamos resentidos, ¿no? Muchas veces, sí. ¿no? Y entonces Ujú. en ese afán o en ese resentimiento uno dice, yo no quiero ser igual o yo no voy a ser igual. Más sin en cambio, a veces no podemos olvidar que nosotros vamos siendo educados en las primeras etapas de la vida o de la infancia más bien, y eso se va volviendo un programa, ¿no? Pero creo que podemos partir de un punto importante, ¿no? Haciendo uso de sus palabras, de lo que usted mencionaba, yo quisiera primero preguntar algo, ¿no? Porque usted decía algo interesante, ¿no? Quisiera preguntar, por ejemplo, ¿es válido educar a los hijos a través de no querer que ellos sufran lo que yo sufrí? Porque ese es como un trauma que muchas veces tenemos, ¿no? No quiero decir que nada más las madres, ¿verdad? Porque también los hombres, pues también lo llegamos a mencionar hasta de esa forma, ¿no? Sí lo llegamos a pensar, que yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí, pero infortunadamente es algo que no lo podemos evitar por lo mismo de los patrones de conducta, porque eso arrastra. Entonces, aprendemos, sabemos que desde un inicio, como lo decía por ahí, ¿cómo se llama este doctor? Miguel, no, ¿cómo se llama este doctor? Bueno, en el libro de los cuatro acuerdos, Miguel Ruiz. Miguel Ruiz, el doctor Miguel Ruiz, él menciona que en nuestra mente es como un campo, ¿cómo se dice? Fértil. Ujú. Entonces, donde se siembra.
Así Y es. esas semillas, de acuerdo, esas semillas es como lo que menciona de repente, ¿no? Que son las palabras, la educación que le damos a nuestros hijos. Entonces, ellos van, guardando, o cómo decir, sí, como que todas esas palabras que nos dicen de pequeños son palabras que se nos van quedando en el inconsciente y al final, si tú como mamá o como papá trataste a tus hijos mal, ya sea diciéndoles de groserías, todo eso, todo, ya sean palabras buenas de que eres inteligente o palabras fuertes que eres tonto, que eres todo eso se guarda, ¿no? Y al final eso ya está ahí y llega a un punto donde ese niño crece, pero ya toda la información, desde los genes, todo se hereda, lo que es también sabemos el temperamento, todo eso se hereda. ¿Y qué va a pasar? Que si yo como adulta fui maltratada por mis papás, es lo mismo que yo voy a hacer con mis hijos, porque ya es Claro, algo que está dentro. así es. Y lo importante se podría decir que es que ya cuando nuestros hijos crezcan, pues ya van a tener que romper esos patrones, pero sí es válido pensar que lo que yo viví de niña que no me gustó, no lo quisiera para mis hijos, pero en ocasiones no se puede evitar Sí, y claro. pasa, ¿no? Creo que en la mayoría de las ocasiones no se puede evitar, ¿no? Lo preguntaba así como si es válido, ¿no? Porque muchas veces creo que cuando yo me refiero a esta parte de si es válido, justo por esta parte de que a veces no se puede evitar, quiero pensar que eso va generando como ciertas culpas también dentro de los padres al querer hacer las Mm. cosas diferentes, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que a través de eso nosotros vamos adoptando o los padres, bueno, aquí habla mucho de las madres, ¿no? De hecho es algo que jale un poquito más como del, de Freud, ¿no? Que él acuña este término de madres castrantes, ¿no? Que bueno, eso va teniendo un resultado o en la educación o en la formación del individuo, ya sea hombre o sea mujer. Porque, bueno, él menciona esa parte, ¿no? Literal es así, ¿no? Una madre castrante, pues es literal alguien que castra a sus hijos, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de los caballeros, ¿no? Porque cuando hablas de castrar, pues se pensaría, ¿no? Que es como a los animalitos, ¿no? Que les van a Ujú. mochar los testículos. Y generalmente lo entendemos de esa forma, ¿no? Y en el contexto cultural, pues es algo muy similar, ¿no? Pero aquí en el contexto cultural justo ahí entra esa parte de ser una madre buena, ¿no? Porque entonces yo empiezo a no querer que mis hijos sufran lo que yo sufrí, ¿sale? Eh, a que no tienen por qué pasar donde yo pasé, no tienen por qué vivir las injusticias que yo viví, nadie los tiene que humillar, desde ahí como que vamos Sí. empezando, ¿no? Y Ujú. entonces eso se vuelve un contexto de sobreprotección, ¿no? Porque al final, creo que también los extremos son malos, ¿no? Porque usted mencionaba algo muy similar ahorita, que va hacia ese contexto de sobreprotección, pero también está el otro lado de mucha exigencia, ¿no? Y creo que a cualquiera de los dos extremos que esto se torne, va a empezar a haber una educación castrante. Lo que mencionas, esto de la sobreprotección, sí. De hecho, la palabra lo dice, ¿no? Sobre es estar encima de ti todo Encima de el ti todo tiempo. el tiempo. Por ejemplo, si yo fui una mujer, una niña, perdón, a la que se le sobreprotegía, porque para empezar, ¿qué sería la sobreprotección? Yo a ti, hijo o hija, te quiero evitar el dolor, la inseguridad, el miedo, las carencias. Toda esa parte es algo que yo no quiero que tú lo vivas, porque si yo lo viví, yo no quiero que tú lo hagas. Ahí tenemos a esos padres que por evitar eso, ¿qué hacemos? Les damos todo lo contrario, ¿no? Y además eso los vuelve tiranos, los vuelve Claro. exigentes, porque entonces en su momento me lo diste y entonces ahora ya no me lo das. Esto es algo muy, muy fuerte porque el estarle sobreprotegiendo a mis hijos es nulificarlo, que no tome decisiones, prácticamente es como inhabilitarlos, que nosotros tenemos otras palabras para Sí, decirlos, sí, claro. los inhabilitamos, ¿no? Entonces, se vuelven, los padres hoy en día, si te das cuenta, son muy permisivos, pero a veces en estos tiempos ya hay padres que trabajan los dos, tanto la mamá y el papá, entonces eso genera culpa de que como ya, si yo quiero ser una buena madre, yo te tengo que dar tiempo,
te tengo que dar amor, te tengo que dar atención, te tengo que dar todo lo que tú quieras, yo te lo doy. ¿Por qué? Porque eso yo viví carencias, entonces yo no quiero que lo vivas, aparte no te doy tiempo, doble culpa, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer la mamá? Lo que me pidas te doy, y económicamente, ¿no? Claro. Entonces, hablando de esto, pues ellos lo saben porque es algo, esa es otra, ¿no? Que los Sí, se hijos vuelven se dan habilidosos. cuenta, ¿no? De que, mi mamá, tiene culpita, ¿no? O sea, ya me di cuenta cómo llegar y a lo mejor no saben qué es culpa, pero ellos son muy inteligentes, son muy seductores en esa Exacto. parte, convencen y ahí estoy dándote, pero porque en realidad la mamá no sabe que está llena de culpa. ¿Qué pasaría si esa madre trabajara la culpa? Pues más bien se diera cuenta que no es culpa, sino que es una madre que simplemente le está dando de acuerdo a lo que ella pueda darle y no está mal tampoco. Pero la mamá siempre quiere dar más, ya sabes, eso de que las mamás defendemos a nuestros hijos con uñas y dientes y Con todo, todo, ¿no? con todo, y dices, pues luego no se puede. Y entonces, el no sentir esa culpa es darles todo, pero lo que no sabe la madre es que los va a llevar y desde aquí empieza esa parte a ser adictos. Así es. Pero bueno, ahorita vamos a ir avanzando Sí, claro. más. Es muy importante esta parte porque, bueno, Ujú, yo estuve leyendo alguna información ujú, y, por ejemplo, hablando de madres castrantes, bueno, que va mucho de la mano con el tema, ¿eh? No nos estamos desviando, ¿no? A lo mejor no estamos mencionando directamente madres más que buenas, hijos nada. Ujú, adictos, pero vamos, lo que quiero que se entienda es cómo se va desarrollando toda esta ujú, parte, ¿no? Entonces, hay una parte que yo leía que decía que yo no estoy como muy de acuerdo, que decía que esta parte era mucho, sí creo que influya, pero no creo que sea exclusivo de, ¿sale? Decía que era más de las madres solteras, ¿no? Porque decían que como no hay una figura de autoridad o paterna, entonces ellas crecen con mucha lucha, con demasiado esfuerzo, y entonces por eso es de que cuando ya llegan al hogar, y no hiciste nada, y esto y el otro, entonces no me ayudas, ¿no? Porque también empieza el chantaje, ¿no? Todo este tipo de cuestiones donde muchas veces se siente como injusto que tú no me ayudes. Digo, no quiere decir que no tenga ujú. que ser así, ¿verdad? Porque también hay que formar ciertos límites con los niños, ¿no? Pero creo que también puede ser, aunque exista el padre, una madre buena, lo que hace es como quitarle mucha autoridad Autoridad, es al padre, correcto. Así nulificar es. totalmente lo que el padre dice o hace, o la corrección que quiere dar el padre, Ujú, y creo que en ese momento es donde se presenta también un conflicto, ¿no? Porque justo ayer escuchaba a un pacientito de Estados Unidos que justo él manifestaba esa parte, ¿no? Pues es que mientras mi hijo, él tiene TDAH, ¿no? Ya es un ujú. adolescente, y entonces él dice, es que mientras su madre se va de viaje, no hay ningún problema con él, ¿no? Casualmente, ¿no? Casualmente, no hay ningún problema, ¿no? Y entonces eso me llamó fuertemente la atención, bueno, ya teníamos este tema programado, ¿no? Pero eso me llama fuertemente la atención porque entonces quiere decir que no es exclusivamente de madres solteras, ¿no? Ujú. ¿Cómo ve, Doc? Totalmente de acuerdo. Sí tiene que ver, pero no, porque cuando está el matrimonio, está la pareja, están los hijos, normalmente cuando existen las madres buenas son aquellas que yo lo he visto también como experiencia como profesional, como psicóloga, me he dado cuenta que esas son las que más nulifican al papá. ¿No? Son los Ujú. que menos le dan como la autoridad y cállate tú y tú no opines, ve cómo tú eres y jamás voy a creer que mi hijo o mi hija sea como tú, ¿no? Además, si ellos traen sus rollos, pues menos voy a creer que se parezca a él, ¿verdad? Pero entonces ahí le resto totalmente la Claro. autoridad al padre. Entonces, ¿qué hago como madre? O sea, yo lo voy a educar como yo pueda y se acabó, ¿no? Entonces, precisamente para que no sucedan estas cosas, y es que ¿sabes qué pasa también? Me están viniendo muchas ideas a la Sí, sí, cabeza. sí, adelante, adelante, adelante. Se confunde el niño y eso ha Exacto. generado que, por ejemplo, más adelante el hijo pueda desarrollar otro tipo de trastornos, ¿eh? El que mi papá es el que pues no tiene voz ni voto y mi mamá es como la más dura, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Y eso hace que el hijo, perdón, sí, el niño se confunda de que uno aprieta y la otra suelta o al revés, ella aprieta y él suelta, entonces hay una confusión. Eso los confunde mucho y Sí, no así hay es. como un acuerdo entre ellos cómo educarlo. Porque además sabemos que pues, todos tenemos diferentes formas de ser, pero la educación al final es la misma
Y eso es lo que hace que yo quiero tratarlo así, porque el papá tiene una educación, la mamá tiene otra educación, se juntan ambas Exacto. educaciones, eso es lo que hace un conflicto Sí, total en y la eso es lo que nombran familia. Sí, como problemas de pareja, ¿no? Bueno, yo lo que he sí, 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 observado, ¿no? sí, Porque todos llegan con un problema de sí, pareja y de lo que no se dan cuenta es de que tú traes un mundo, ella trae otro mundo y hacen cortocircuito. Entonces, generalmente, yo cuando atiendo este tipo de casos les digo, sí, trabajo con ustedes, pero después va a ser por separado, Y sabes ¿no? también que he dado cuenta que, por ejemplo, las madres solteras Ujú. sí son sobreprotectoras, pero también son, es que son diferentes. Hay otras Sí, mamás claro. que se puede decir que en ocasiones son las que mejor educan, porque no es mala onda, son las que menos están. Eso Ah, hace que claro. el hijo se habilite, porque pues a lo mejor sí le puedo hacer de comer y todo, pues ahí te dejo todo y te sirves. Yo le enseño, ¿no? Tienes que hacer, es lo que se tiene que hacer, enseñarte cómo te tienes que servir, todo eso habilita. Claro. A mejor, yo lo he visto. A Pero los bueno, hijos también, socialmente ¿eh? eso no es bien visto. Es malo, Es malo, porque entonces ya la mamá pasa a ya es ser mala mala, porque ya no es buena. no tiene el tiempo, porque no les Sí, dedica tiempo, ¿no? Y entonces se vuelve todo un contexto mal informado, yo lo quisiera llamar así, porque al final es sí, cultural, ¿no? sí. Yo estoy de acuerdo en lo que dice, porque, por ejemplo, yo desde los 6 años me fui a la primaria. Yo solo, o sea, y digo, en su momento así tenía mi drama y Ah, ya claro, sabes, ¿no? como todos, Ya así, tenía mis dramas de, berrinchudos. ay, me abandonaron y no me Pasa, querían, ¿no? O sí, sea, porque uno, sí. o sea, no es lo que está sucediendo, sino lo que uno va Ujú. interpretando de esa educación, ¿no? Entonces, creo que es una parte muy importante, Doc, porque sí, el objetivo de esto es como irle restando peso a esas situaciones que parecen normales, pero no son normales, y que las que no son tan normales generalmente son las que deberíamos normalizar, ¿no? Como esta parte que usted decía, ¿no? O sea, pues ya te dejé comida, ya te dejé esto, ya es el otro. Lo menos que puedes hacer es agarrarte tu Platito. platito, calentar tu comida. El otro día, estando ahí en la universidad, llevaban a terapia un niño, ¿no? Ujú. Y entonces, son situaciones así tan chiquitas que yo creo que sí pueden cambiar el curso de la vida de alguien, ¿no? Porque, bueno, ¿a qué me refiero? Porque generalmente una madre buena, va como hacia la dirección de, incluso decirle al hijo, es que tú eres lo mejor, y no dejes que nadie te diga lo contrario, que nadie te insulte, que esto y que lo otro, y creen que eso le va a hacer crecer la autoestima a un No, pues no. individuo. Al contrario, ¿no? Lo está engañando, ¿no? Es Y no correcto. porque no sea una persona Mm. importante o un ser importante, sino de que todavía no desarrolla esas habilidades, pero él ya le está diciendo, no puedes permitir esto, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con este ejemplo que te iba a dar, Doc? Por ejemplo, ahí tenían un niño en terapia, se estaba haciendo de comer y se le involucraba en esa parte, ¿no? Ah, vente, vamos a hacer de comer. Sabemos que no le va a quedar tan rico, ¿no? Vamos a Ujú, decirlo así, aunque ujú, estaba bajo la supervisión de un ujú, adulto, pero se le permitía participar. ujú. Y entonces al final, probamos el arroz y aunque muchos nos quedamos así como que no le faltó algo, ¿no? Aunque estaba bajo supervisión, ¿no? También, pero bueno, el punto es de que probamos el arroz y todos así de, le quedó bien rico su arroz a Iker, ¿no? Entonces, creo que hacer como ese tipo de actos demuestra más amor y incluye al individuo y no lo está engañando tanto, ¿no? Porque es como darle un incentivo de, si haces esto puedes obtener otras cosas, ¿no? Vamos, encontrar como el reconocimiento, pero no de una forma enferma, ¿no? Porque creo que sí tenemos que de cierta forma ser reconocidos, pero no de una forma enferma, ¿no? Yo creo que una madre realmente lo que tiene que hacer con los hijos es habilitarlos y Ujú. no inhabilitarlos. ¿Cómo los habilito? Haciéndolos responsables, ¿no? Y una mujer, bueno, una madre que realmente ama a sus hijos es aquella que los hijos no deben de necesitarla, Exacto. sino yo hacerlos independientes, que ellos sí es como también mencionarles esas palabras, ¿no? De afirmación, eres inteligente, eres esto, pero también en algún momento la vas a regar, vas a Ah, cometer claro. errores, te van a rechazar, un día te van a decir que no te aman, que no te quieren, que no eres importante, eso es parte de la vida. Nosotros como padres debemos enseñar a nuestros hijos eso,
que la vida es así, es placer y dolor. Sí, claro. Y también lo tengo que habilitar para cómo enfrentar o confrontar esas situaciones que nos pasen, que Sí. nos suceden en la vida, porque lo primerito que si a mi hijo yo lo veo que está llorando, a mi niña la veo que está llorando, en friega voy, ¿y qué te pasó? Y ahorita yo te voy a defender, y no, a ver, te voy a enseñar a cómo lo tienes que resolver tú. Entonces no es hacer las cosas por ellos, es enseñarles a cómo lo tienen que resolver. Exacto. Entonces el error de una madre buena es, voy contigo de la mano y lo hago por ti, más no, a ver, ve, te enseño el camino, tú vas y lo haces, y a ver cómo sale, ¿no? También, o sea, es Sí. decirle que el error es parte de la O vida a y lo es mejor natural, enseñarle, ¿no? pero llegar al punto donde lo tengo que soltar, ¿no? Claro, Lo tengo que sí, y lo tengo soltar. que soltar, y eso Ujú. va a ser inevitable. Sí, que Y, justo es como lo que ajá, propone Vygotsky con la parte del andamiaje. Te enseño, pero va a llegar a un punto donde tú lo tienes que hacer. Y si en ese aprendizaje te equivocaste, perfecto, ¿no? Yo a veces uh-huh, comento esta parte, ¿no? Porque yo les digo, o sea, está bien, lo vas a hacer, muy posiblemente te vas a equivocar, uh-huh, pero no hay como que ser tan trágicos con la parte del error, sino más bien aprender a revisar qué hice mal, obviamente de la mano del acompañamiento de un adulto, bueno, en el caso de los niños, ¿no? uh-huh, Bueno, de todos, ¿no? Yo creo que de todos, ¿no? Revisar qué hice mal sí, para llegar a ese resultado, ¿no? Porque si no, entonces sería algo diferente porque justo cuando entonces el individuo se equivoca, entonces cuando nuestra cultura es muy perfeccionista y dice, no, es que fracasaste, es que lo hiciste mal, sí, es que te esto, es que lo señalan. otro, ¿no? En vez de decirle, a ver, vente, vamos a sentarnos y vamos a ver en qué consistió el error. Creo que eso cambiaría mucho, ¿no? Sobre todo se dice que está la causa y el efecto, ¿no? Así Yo es. tengo que revisar la causa, qué lo causó, para que lleguemos al punto de revisar cuáles fueron el efecto, porque pasa que hacemos las cosas y no sabemos cómo fregados me metí en eso, sino yo tengo que revisar qué lo causó para poder checar cuáles fueron las consecuencias. Pero la causa es muy importante revisarla, porque si yo no la reviso, no sé cuál fue mi error, lo que mencionabas ahorita. Entonces, y también tenemos una mala idea con respecto al error, que es malo. Exacto. Pues del error es como aprendemos, es parte de, o sea, es el Sí. aprendizaje, ¿no? Sí, lo hemos llevado a un nivel neurótico, ¿no? Donde tiene que ser perfecto. Y pues no es así. Sí, Entonces también los hijos tienen que saber que se van a equivocar. Y no claro. está mal, ¿no? Ahora, ¿qué características tendría, por ejemplo, una madre castrante, Doc? ¿Qué características? Bueno, digo, no sé, puede ser. Ajá. Generalmente son como muy dadivosas, muy Pues generosas de alguna forma, ¿no? son las que, ay, ¿cómo se puede decir? Pues son sobreprotectoras, sí, son generosas, dadivosas, yo metería esta parte, son permisivas, ¿no? Ya, son como muy dadas a entregarse, porque se entregan a los hijos y se Exacto. olvidan de ellas, Ah, es que justo ese es un punto. Justo a ese ¿no? punto quería llegar, ¿no? Ujú, Porque en ese dar a mis hijos, ujú, me dejo de dar o a los yo. hijos, me dejo de dar yo. Mm, Y entonces creo que es una parte importante de cómo se empieza a generar un adicto también, ¿no? Porque a través de exigirte lo que en teoría tú me tendrías que regresar en reciprocidad por todo lo que hice por ti, empiezo a estar sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti, sobre ti. Y creo que eso forma una parte muy importante, ¿no? ujú. Porque de alguna forma, si nosotros o si los padres o las madres van caminando sobre esa base, pues creo que los que tendrían que estar un poquito más en terapia son los papás, ¿no? Es Porque a veces correcto. se piensa que el adicto es lo peor del mundo y es la vergüenza del mundo y además de la familia, ¿no? O sea, ya deja del mundo, de la familia, ¿no? Sí, y sobre todo, obviamente, si el hijo o la hija sale adicto, también tiene obviamente mucho que ver. Yo no sé qué vayan a pensar, ¿verdad? Pero es porque los padres son adictos también, ¿no? O sea, y no nada más me refiero a esta parte de que la mamá, fume o esas cosas, sino que hay bastantes, o sea, diferentes tipos de adicciones, ¿no? El papá puede también ser alcohólico, puede tener este problema de la gula,
tiene una mamá que es, a lo mejor se la pasa viendo series, ¿no? Todo el tiempo pegada a la televisión. Porque he tenido pacientes, papás que me dicen, es que, ¿por qué mi hijo salió adicto? ¿Por qué es adicto a la marihuana? Bueno, estas cosas, ¿no? Yo no le ¿Por enseñé eso, qué? ¿no? Eso, exacto, eso no lo vio en Yo no lo casa, eduqué, ¿no? exacto. Dice, y todo bien, o sea, educados y todo. Entonces, cuando les pregunto, bueno, díganme los dos cuáles son sus actividades día a día, ¿no? Y me empiezan a sacar todo esto. Digo, pues todo eso es adicción. Claro. El comer, bla, bla, todo eso, ¿no? O sea, bueno, tienen que comer, ¿no? Pero me refiero a esta parte de la gula o que las series, todo ese rollo, le digo, eso es una adicción. Y Así se es. quedan así. Entonces, le digo, es como si su hijo, no es mala onda, ¿verdad? Pero ustedes tampoco le pusieron una pistola para que fumara o tomara, no. Sino que cada quien es adicto Así es. de acuerdo a cómo fuimos educados. Hasta, me atrevo a decirlo, que fuimos educados para tener ciertas adicciones. Todos los seres humanos, yo no sé qué vayan a pensar, somos adictos. Sí, Yo soy claro. adicta, a lo mejor Sí, yo no sí, sí, sí. uso marihuana, pero soy adicta a otras cosas, al teléfono, por ejemplo, ¿no? A las redes sociales, así como el papá puede ser adicto, no sé, a estar viendo las peleas y todo el tiempo se la pasa viendo, o a la ira, ¿no? O sea, Sí, se la pasa peleando, no lo sé, o sea, y son cosas que los padres o la mamá tampoco ve y puede ser que ella sea la única que educa a su hijo, pero también ella puede decir, y el hijo, los hijos sí son bien canijos porque de repente dicen, es que porque tú no estuviste conmigo, por eso salí adicto, ¿no? A ver, ujú, chiquito, a usted nunca le faltó nada, tal vez no tuvo el tiempo, pero yo te eduqué, yo jamás te puse una pistola en la cabezota así para que es. usted, ¿no? Lo hiciera. Y si usted es adicto es porque usted lo eligió, ¿no? Sí, ¿Qué pasa? Yo le estoy regresando la responsabilidad a mi hijo. exacto. O sea, ¿por qué me voy a cargar una culpa? Eso muchas mamás no lo saben Ujú. y se quedan con eso. Cuando ellas vienen a terapia y me explican toda esta parte, yo les contesto así. Le digo, ¿tú en qué momento fumaste esto? Hay unas mamás que sí me dicen, no, es que sí también lo hice, no lo llegué a hacer, pero ahorita ya no lo hago. Al final, él lo decidió. Así es. Aquí ya es su responsabilidad. Si ya mi hijo se vuelve un adulto y sigue con esas adicciones, pues ya no es mi responsabilidad, ya es tuya. Sí, claro. Eso es algo que tú tienes que trabajar. Pero sí tiene mucho que ver la educación que les damos. Sí, Los claro. educamos para ser Sí, adictos y que sí dependan de influye mí, mucho, ¿eh? Muchísimo. definitivamente influye, pero también justo usted toca una parte muy importante, Doc, porque el adicto generalmente tiene esas Ah, justificaciones, ¿por qué claro. no me diste? ¿Por qué no estuviste? Por eso, Ujú, por el otro, ¿no? ujú, Y entonces creo que es la parte más importante donde la familia se empieza a cargar de culpas, ujú, o está totalmente la familia y los padres, ¿no? Los padres están muy cargados de culpa, ¿no? O las madres. ujú. Una madre que educó sola trae muchas culpas, ¿no? Así es. Entonces, eh, una cosa, si lo entiendo de esta forma, ¿no? Y creo que es algo que usted acaba de mencionar. Una cosa es todo lo que yo viví, el contexto que yo viví, que me dieron o no me dieron, que si tuve o que si no tuve, bueno, por todo lo que sufre el adicto, ¿no? Unos porque los llenaron de cosas, pero están reclamando el amor, ¿no? Y los que los sobreprotegieron, pues Les también falta el dinero, les ¿no? falta el dinero, ¿no? Entonces, por todo y por nada sufre uno. Es Entonces, correcto. la parte importante, también algo importante que yo quisiera hacer visible en esto, es justo esa parte que usted dice. En algún punto yo tengo que tomar mi Ujú, responsabilidad, ¿no? ujú. Como adicto, ya sea como Sí. hijo o como madre, ¿no? Porque entonces, si yo no tomo esa responsabilidad de, de decir, bueno, ok, me pasó esto, me educaron esto, sufrí esto, pero yo decido al final y al cabo hasta dónde yo lo llevo. Es correcto. Si me lo llevo Ujú, hasta mi adolescencia, si me lo llevo en mi primera vida adulta, y bueno, me lo puedo llevar hasta la tercera edad, ¿no? Y es muy cierto, ¿no? Porque generalmente los hijos se vuelven personas demasiado exigentes, o los adictos se vuelven de personas demasiado exigentes en todo, ¿no? A mí me hizo ruido algo que usted mencionaba hace un rato, ¿no, Doc? Usted decía, el ejemplo que les quería poner era el siguiente, ¿no? Alguna vez atendía a la mamá de un adicto y llega así, se sienta, ahora sí que a dos nachas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y así como que ya llegué, yo soy la mamá de ese que no hace caso, y literal así me lo empezó a pintar, ¿no? Es que mire, yo de niño lo defendí de su padre porque su padre era alcohólico y nos golpeaba,
y luego él entraba al rescate, pero pues lo terminaba golpeando y terminaba otra vez yo defendiéndolo. Ujú. Y y me fue como pintando un escenario donde al final ella me dice, yo no sé, dígame usted, fíjate cómo me dice, todavía me dice así como cuestionando, ¿no? Hace, dígame que no soy buena madre, ¿no? Y me dice, al final me dice, yo no sé, dígame usted, ¿de qué puede estar resentido este hijo de su puta madre, ay, perdón, conmigo? Porque todo le he dado en la vida. Por eso. Exacto. Fue mi Por eso. respuesta. Sí, Por fue mi sí, por respuesta, ¿no? darle Porque le todo. digo, por eso. Sí. No, es que no te entiendo y no estoy de acuerdo. Digo, por eso está resentido contigo. Pero no entiendo por qué, ¿no? Y hasta tartamudeaba así como que, no, espérate, ¿no? Sí. Le digo, y le digo, imagínate que tu hijo, su bebé, tiene 52 años. Su bebote. No trabaja, no Chabelote. estudia, nada. Vive en la Pues casa, por se droga eso. en la casa, Sí. ¿no? Mm. Bueno, hasta le tienen que pagar para que barra el patio de la casa, Mm. ¿no? Con 52 años. Entonces yo le decía, por eso está resentida contigo. Imagínate que vas a un centro de rehabilitación porque caes por adicciones y hay información terapéutica Ujú. y ahí te enteras Sí. que había habilidades que tú tenías que desarrollar, Ujú. pero que no las desarrollaste porque tu mamá te estuvo mutilando todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo te trató de un inútil, de un pendejo, porque literal es así, ¿no? todo el tiempo te está tratando de esa forma. Le digo, pues te odia y lo que sigue. Y la mayor manifestación es de que ahorita a lo mejor juega con esa parte donde te amenaza con Sí. un cuchillo, ¿no? Porque Sí. sí hay situaciones donde Sí. son muy extremas, Ujú. y literal sí llegan a amedrentarlas con un cuchillo, o en lo peor de los casos sí se pasa a otra región, ¿no? Entonces, justo por eso ya le decía esa parte, ¿no? Pues puedo estar resentido contigo, o sea, ¿no? Y de hecho ese tipo de madres no aman a sus hijos, los odian. Ujú. Ese tipo de madres, la sobreprotección no es amor porque lo tendemos a confundir. Que te sobreprotejo porque te amo. No, sobreproteges porque lo odias. La sobreprotección es odio hacia los Claro. hijos. No tiene nada que ver con el amor. Porque si hablamos del amor hacia un hijo es la libertad. No te voy a cortar las alas, ¿no? Al contrario, te voy a enseñar a cómo es que tienes que volar con ellas, porque en algún momento se tiene que ir. Entonces, si nosotros hacemos este ejemplo que acabas de dar, y son muchas madres, muchos padres que educan hacia los hijos, dándoles todo, y te quiero tener aquí en mi casa, porque ya tienes 52 chamacos de, pues sí, de 20, 25, tal vez ya no deberían estar con los padres, ya no deberían de vivir Sí, ya ahí. no. Ya a partir de todo, y aparte, se traen a vivir a la familia, ¿no? A Ah, la sí, casa ese ahí es otro, con la mamá, ese es se otro traen al show. hijito. Es el clásico, Y, no pagues renta, ajá, mijito, ¿y quién termina por mantenerlos? Pues la Sí, mamá, claro. todos. Sí, sí, Y sí. tenemos a hijos huevones, o sea, todo ese rollo, pero la culpa y la responsabilidad va directo hacia la mamá, porque al final, y también ellos, ¿no? Porque ya dices, oye, ya tengo una edad suficiente donde yo puedo trabajar, donde puedo hacer mis cosas, pero les gusta la comodidad y eso es en base a que la mamá, ¿qué está haciendo? Lo está sobreprotegiendo, le da todo, les da todas las comodidades, entonces el hijo ya no tiene nada más que hacer porque ¿por qué me voy a ir de aquí si aquí todo tengo? Así es. Que cometemos el error los papás de decir, yo cuando me muera, esta va a ser tu casa, a fuerzas, no, pues ya voy a querer que No, te pues menos. mueras o Sí, ya te voy a menos. mandar al asilo, ¿no? Porque pues, ya aquí Sí. estorbas, ¿No? Y ¿no? hay Yo quiero que te quedes. y yo tengo experiencias donde, por ejemplo, X persona Ah, con dilo, 52 años, dilo. con 52 años, literal se había apoderado de los papeles de la casa. O sea, de verdad. O sea, dices, Pues ya me la van a dar, ¿no? sí, no, lo peor es que ni se También. la prometieron. O Ah, sea, pero dices, ya. en un caso como el que usted menciona, de que, Ajá. bueno, esto te vamos a heredar. Bueno, con él, su madre, cuando está enojada, ¿verdad? Le dice, Ujú. no, no te voy a dar nada, no te voy a Y ya heredar los nada, tengo. y y el otro. Pero, pues yo digo, ¿no? No es justificación porque digo, al final creo que la edad no es un impedimento para hacer un cambio, ¿no? Pero yo digo, de esos Ujú. 52 años, pues este tipo lleva más de 35 en el consumo, ¿no? Imagínate. Pero, ¿cuál es uno de los errores, no? Creo que el primer error que justo ella me comentaba, ¿no? Me decía,
cuando estuvo en su primer clínica, porque aparte le pagaban puras clínicas Uy, no. de alto, Sí. ¿no? Ujú. Entonces, pues nunca la vivió realmente, ¿no? Entonces ella me decía, me acuerdo que cuando lo llevamos a la clínica por primera vez, porque es de los que entra y sale, ¿no? Hasta le llevamos un, hay un camarógrafo, como, antes de los que filmaban sus películas, ¿no? Ah. Como cuando te filmaban los 15 años, para su testimonio, ¿no? Y, todo, Ay, y, no. no, y todos ahí dando sus familias su testimonio, yo bien felices y esto y el otro. Sí, le hicimos, Ajá. creo que hasta un pozole le hicieron, ¿no? Ah, es lo peor que pueden hacer. Y llegamos No, a la hombre. casa, estuvo bien 2 horas, y cuando menos me di cuenta ya estaba en la marquesina otra vez moneando, ¿no? Y es un grave error porque cuando Ujú. salen de centros de rehabilitación, lo menos que puedes hacer es festejarle, Sí, sí, ¿no? sí, Y sí. luego hasta le aplauden de que, ay, Ajá. hijito, bienvenido a tu casa. Sí, Ándale, pues. sí. Y es ahí donde siempre he dicho, de hecho, actualmente estoy dando un curso de terapia grupal para adolescentes y la terapia también va para los padres y la mayoría Exacto. tienen problemas de adicciones ya no es tanto de alcoholismo, ya No, ya vienen no hay con alcohólicos. problemas de droga. Sí, ya la mayoría son Sí, y puros entonces es drogadictos. lo que les digo a los papás, ustedes tienen que venir porque bien fácil, ay, te llevo arréglame a mi hijo, ¿no? Le digo, no, chiquitita, yo no voy a educar a tu hijo, ¿no? Claro. O sea, usted tiene que venir a terapia también y tengo especialmente el curso donde la última sesión es de los padres. Y es muy lamentable lo que le platicaba yo a mi esposo porque cuando vienen los chamacos y es muy raro que ellos falten, pero cuando les toca a ellos, nada más vinieron 3 hace 15 días. El curso pasado vinieron todos. Como le toca a los padres, ¿no? Sí, entonces, sí, la verdad es que tú dices, yo les he dicho a ellos, aquí es un equipo, ¿eh? Tanto tu hijo, ustedes y yo como terapeuta, ¿eh? Sí, Porque claro. no se vale. O sea, si me exigen a mí como Sí. profesional, cámbiamelo, ¿no? Pues yo no cambio a nadie, Exacto. yo guío. Y al final ustedes, el trabajo lo tienen que hacer en casa, pero si ustedes no vienen, no. Por eso siempre he dicho que después de que sale una persona de un centro de rehabilitación, lo menos que tienes que hacer es aplaudirle. A ver qué vas a hacer, ponte a trabajar, ponte a hacer algo, ¿no? Los papás tienen que cambiar sus actitudes. La mamá tiene que dejar de ser adicta a su hijo adicto, Así es. porque la mamá se vuelve adicta al hijo. Hasta lo rescatan. Entonces ella va a tener que buscar qué hacer con su vida también, hacer algo para que deje de estar de encimosa con los hijos, porque esa es como una forma de resolver esto, por así Aparte de decirlo, trabajar, ¿no? ¿no? Porque Sí, generalmente dicen, pues sí, es que si hago algo de mi vida, trabajo, ¿no? Eso no es hacer algo de tu no, vida. haz otra cosa, Es otra cosa. métete a estudiar o haz algo, Exacto. ¿no? No importa la Sí, edad, sí. tienes que avanzar también, entonces deja de ponerle atención. Otros casos he visto que cuando mando yo a las mamás a hacer cosas, ¿qué crees? Es algo mágico, pero los hijos dejan de ser adictos, porque también el problema es la mamá. Exacto. Cuando la mamá empieza a cambiar sus actitudes, ya no los tratan como inhabilitados o que los sobreprotejan, esa parte, ya también el hijo empieza a decir, ¿qué bolas? ¿No? Ya no estás detrás de mí, ¿no? Entonces, todo eso ayuda, que también la mamá tiene que empezar a hacer Sí, cosas claro. para ella, ¿no? Sí, porque el que la madre empiece a trabajar consigo misma Ujú, requiere, sí, de mucha energía, vaya, ¿no? Porque claro, no es, son cosas que se traen de muchos años claro, y sí requiere trabajar mucho con ella, pero también implica que ella misma empiece a hacer cambios donde ya no le va a permitir al adicto o a la sí, adicta, según sea el caso, ya no le va a permitir ciertas sí, cosas que sigan con su misma conducta, pues, ¿no? O sea, que refuercen sí, su conducta. Por ejemplo, era algo que yo le mencionaba a esta señora, ¿no? Porque yo le decía, lo menos que puede hacer es hacer el quehacer. No tienes por qué estarle pagando, ¿cómo crees? correcto, sí. Porque, o sea, con esos 40, 50 pesitos que tú le das, corre y se droga. Le digo, entonces, deja de facilitarle la adicción a tu hijo. Ujú, Pero se ofenden, sí. se ofenden. Y es que para llegar a ese punto que la mamá se haga cargo de sí misma, tiene que vivir un duelo esa mamá con el hijo, ¿eh? Así es. Eso es lo que se tiene que trabajar, que ella suelte a su hijo, porque si no, pon tú, yo como terapeuta le puedo decir, no, es que tienes que hacer cosas, tienes que, ajá, sí, ella puede decir, sí, pero ahora, ¿cómo lo hago? Si su vida, muchas mamás dicen así,
yo vivo para mis hijos. No, pues ya desde ahí andamos mal. Sí. Ya desde ahí dejaste de vivir tu vida por tu hijo. Por eso lo tienes así. Ah, no es cierto. No, Es sí, la no es que es la verdad. verdad. Por eso lo tienes así, Sí, ¿no? esa es la verdad. Pero eso es algo que se tiene que trabajar primero con la mamá, porque también, como mencionamos desde un inicio, llegan con bastante culpa. La mamá también tiene que trabajar las culpas que trae para que ella pueda empezar a soltar a su hijo y que vea que si realmente ella ama a su hijo, tiene que soltarlo. Y su hijo tiene que ya no necesitarla a ella lo tiene que entender, Sí. porque ella puede pensar, es que ¿cómo? Si mis hijos me van a necesitar siempre. No, le digo, ¿qué tal si te mueres mañana? ¿Qué va Sí. a hacer tu hijo? ¿Qué le enseñaste, no? Justo es un punto muy importante, Doc, porque esa es la coadicción, ¿no? Él o ella es adicta a su droga o al Así es. alcohol, a lo que sea, y el otro es adicto a estarle rescatando o Es resolviéndole correcto. sus asuntos. Ujú. Pero es un punto muy importante y creo que es una de las partes más fuertes desde mi punto de vista, porque yo me tengo que hacer cargo de mi vida. Yo Ujú. como padre o como madre me Ujú. tendría que hacer cargo de mi vida y no sé qué hacer con mi vida. No encuentro qué Porque hacer. incluso allá en Ecatepec, ¿no? Allá por la central de abastos de Ecatepec, aquí no. Ándale. O sea, esa coadicción, Sí. no nada más, bueno, cuando ya tienen un conflicto muy fuerte con el hijo o la hija, no nada más se queda ahí. Ahora la trasladan también hacia otras regiones como los mismos Así padres, es. estarlos cuidando o los hermanos. El punto es no hacerme cargo de mí. Bueno, me han contado, ¿no? Si no me encargo de mis hijos, de los demás. Sí. Ah, sí, claro. Ajá. De los demás o incluso hasta de mis propios hermanos, ¿no? ¿Y sabes desde dónde Ujú. parte esa situación de saber quién soy? Claro. Mientras yo no sepa quién soy, yo no voy a saber qué quiero para mí. Entonces, como no sé quién soy y no sé qué quiero, mejor me hago cargo de ti. Así es. Porque yo veo que tú me necesitas más a mí Sí. que yo de mí Sí, mismo, sí, ¿no? sí. Entonces, es algo muy cañón lo que Sí, acabas de mencionar. es algo muy Sí. fuerte porque Sí. en ese sentido, el hacerme cargo de mí o en la búsqueda de ese quién soy, voy a tener que romper con algo que le da sentido a mi vida. Las renuncias, Las renuncias, sí, los deberías. los deberías, Así exacto, porque todo eso que nos educan o esa educación que nos han dado le da sentido a mi vida, aunque en un sentido muy pinche deformado, ¿no? Pero Sí, eso le da sentido a mi sí, vida, porque así es. culturalmente es así como lo más guau, guau, es una madre bien sacrificada, pobrecita, ha hecho todo por sus hijos, no duerme, los espera hasta las horas de la madrugada, los va a buscar Esas son las hasta... buenas madres. Esas son las Es buenas que rescatan madres, a sus hijos ahí tirados en la exactamente, banqueta. Ahí. exacto. Y es algo que te topas mucho, ¿no? En las clínicas de rehabilitación, porque luego llegan las mamás, como ustedes ya hace un rato, exigiendo, casi te dicen, aquí está mi hijo, Arréglenmelo. vengo en 3 meses, lo quiero bien bañadito, bien rasuradito, Sin adicciones, sin por favor. adicciones y que no me esté jodiendo, ¿no? Pero es algo imposible, es algo Sí, imposible, porque de sí, entrada el tiempo es muy poco, ¿no? claro. Pero es imposible viéndolo desde el contexto que también le quitaría el sentido a la existencia de esa madre, Claro, a sus deberías, a todo claro. lo que acabamos de mencionar, ¿no? Ujú. Entonces, generalmente cuando tú les das una sugerencia como, es que está tirado en la calle, déjelo, ¿Y tú cómo déjenlo? pero es mi hijo. Pero tiene que tocar fondo. Fondo de Pero ya está sufrimiento. tocando fondo, no es suficiente, No es ¿no? suficiente. Porque a veces se cree que el que está en la calle tirado, vomitado, Sí. oliendo mal y todo ese tipo. Creemos que ya tocó fondo y yo digo, no es No. cierto. No es cierto, porque si ya hubiera tocado fondo, ya hubiera comprendido que Claro. su egoísmo es tan grande y eso Sí. lo llevaría a transformar su vida, ¿no? Entonces, lo menciono esto porque las madres dicen, no, es que es mi hijo, es mi vida y no lo pienso abandonar, ¿no? Ujú. Pero al final no, o sea, Ujú. miren, aquí pasa algo muy, muy fuerte con esa parte de tocar fondo de sufrimiento. Lo que sí hay que aclarar es que pasa que uno piensa, no, ya tocó fondo, ya entonces va por fin a reaccionar y hay ocasiones donde sí, ¿eh? Hay gente que sí, ya después de vivir todo eso, va y pide ayuda, ¿no? Pero hay situaciones donde desafortunadamente los hijos se mueren o las personas que están ya ahí, ya no hay nada que hacer, al menos que él decida buscar la ayuda. Entonces, muchas veces ya sí pierden la vida. Sí. Y es algo que también con los padres, porque también me ha tocado esas situaciones donde tienen a sus hijos que están viviendo en la calle, que ellos ya muchas veces los han metido a centros de rehabilitación
Y yo ya tengo que trabajar esa parte con ellos. No sabemos qué vaya a pasar. Su hijo aún no entiende, no ha querido, pero ellos se sienten con esa culpa de que es por mi culpa. Yo debería de haberlo. Sí, pero ¿cuántas veces ya lo ha hecho? Ya ha estado en la cárcel, ya se fue al hospital y sigue todavía haciendo todo eso. Usted ya no puede hacer nada. Claro. Pero es mi hijo. Exacto. Pues sí, Ese es al punto pues que sí. quería llegar, Ujú. porque creo que también mientras no exista como esa parte de derrotarse, pues, de decir, pues ya no puedo hacer nada, Está bien lo difícil. tengo que dejarlo que viva, Sí, porque en realidad es eso, ¿no? Que viva la vida como la tenga que vivir. es correcto. Y creo que a veces que en esas condiciones es cuando más uno se acerca y dice, sí, necesito ayuda. Pero Sí, el problema y uno de sí. los mayores conflictos de los padres o de las madres, porque lo he escuchado más de las madres, en este respecto, ¿no? En cómo alguien más le va a dar la ayuda si la que lo crió y lo parió fui Yo. yo. Y entonces, ¿dónde queda mi autoridad? Llegan las mamás diciendo eso. Ujú. Y es algo fuerte porque realmente ellas sienten que porque no los educaron bien, ya traen la culpa y todo este rollo, sienten que por eso su hijo perdió la vida. Y es ahí donde uno tiene que trabajar fuerte con ellas porque no. O sea, sí tuvo que ver tu educación, pero la elección fue de él. Exacto. No fue mía, o sea, no fue tuya como madre. Tú hiciste todo porque les pregunto. Es más, dime qué hiciste para que tu hijo dejara eso. No, pues lo metí acá, lo llevé al grupo, lo llevé a terapia. Dijéramos, usted no hizo nada, pues siéntase miserable, siéntase mal, la Claro. verdad, ¿no? Pero pues No, no. sí, está bien. O sea, pero cuando no, dices, entonces usted hizo todo. Así Pero es. ¿qué cree? Eso fue algo que eligió su hijo, no quiso tu ayuda. Sí. Hay gente que ya no quiere la ayuda, o sea, por más que uno, no, a mí déjame, y hay adictos que se lo dicen a sus padres, mejor ve tú a terapia, a mí déjame, yo Sí. estoy bien así, son cosas bien duras. Sí, Y claro. es ahí donde los padres tienen que venir a terapia para que trabajen eso. Si ellos no quieren, pues ¿qué podemos hacer? Sí, Tienen que así es. vivirlo. Y si se va a morir así, pues así lo eligió, Exacto. Es que esa ¿no? es la parte que a veces no entendemos, ¿no? Que todo es una elección. Por eso yo decía hace un rato, ¿no? O sea, sí, tuve estas dificultades en mi crianza, si tú quieres, porque es válido verlo, ¿no? En algún punto de la vida, ¿no? Ujú. Pero creo que tampoco podemos permanecer en esa lloradera toda la vida, ¿no? Entonces sí llega un punto donde yo tengo que elegir y decir, ok, yo viví esto, yo pasé el otro, y yo elijo, decía Víctor Frank, no, lo único que no me pueden quitar es la Es libertad de la elegir, libertad de elegir, así ¿no? es. Entonces yo elijo cómo quiero vivir. Ujú. Ya no es el otro, ya es mi decisión. Y hasta dicen por ahí, ¿no? Que hasta no hacer nada es una elección. Si yo no quiero hacer nada por cambiar mi vida, también estoy Que al eligiendo. final va a traer consecuencias, tampoco elegir o no hacer nada. Exacto. Hago consecuencias, no hago consecuencias, o sea, al final las consecuencias siempre van a llegar. Siempre van a llegar, Ujú. exacto. Entonces, sí es sí, creo que, bueno, y esto me llama la atención ahorita que dice esto, ¿no? Porque a veces la gente, o hay personas que dicen, es que es su karma, ¿no? O son cosas así, ¿no? Yo digo, eso no es karma, digo, no sé si esté equivocado, ¿verdad? Es una Pero elección. yo digo, el karma es lo más básico, ¿no? Yo elijo algo y por consecuencia yo voy a tener algo. No es que la vida me venga a castigar, no es que hay una maldición, no es que mi papá, no es que mi mamá, no, yo elegí algo Ujú. y yo me tengo que hacer responsable de esa elección, ¿no? Sí, Porque, pero por ejemplo, los adictos desarrollan a través de este tipo de tener una crianza con una madre buena, desarrollan inseguridades, miedos, miedos, dependencias, pues seguramente se van a correcto, buscar una mamá también, ¿no? De pareja, ¿no? Que lleve el mismo patrón. por supuesto. Y sobre Ujú. todo ellos buscan ser exclusivos, ¿no? Buscan el amor Ujú. exclusivo, Sí, los que quieren todo para ellos, los son ellos, celosos, ¿no? los celosos, Sí, sí. claro. Entonces, entonces creo que si lo empezamos a mirar como desde ese punto, o sea, yo puedo padecer todo y Ujú. puedo padecer muchas cosas, pero sí tiene que haber un punto donde digo, yo elijo cómo lo quiero vivir, ¿no? Y hay otro autor por ahí, que se llama José Luis París, él es psicoanalista, es argentino. A él me suena mucho una frase de él que dice, ¿no? Recordarlo, vivirlo como quieres recordarlo, Ujú. ¿no? Y digo, sí es cierto, ¿no? Pero entonces yo tengo que elegir cómo lo quiero vivir.
Para que el día de mañana Sí. lo recuerde de una forma grata y que no me esté pesando todo el tiempo, ¿no? Si quiero que mi futuro sea diferente, se puede decir que yo tengo que empezar a hacer un trabajo diferente en mi presente. Hoy, exacto. El pasado es algo que yo ya no puedo cambiar, pero sí aprender o cambiar la interpretación de lo que viví del pasado. Pero yo, si quiero un futuro diferente, para mí, siempre he dicho que para mí, un futuro, bueno, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Para mí no existe o no sé. Va a Sí, sí, depender yo mucho también. de lo que viva el día de hoy, Exacto, sí, yo ¿no? también, yo concuerdo con esa idea. Y si yo quiero que en este caso que mi vida sea diferente, pues entonces tengo que empezar a tener cambios. Así es. Ya no puedo actuar de la misma manera como fui educada. Por eso decía que todo esto viene a partir de la educación, porque lo que yo tengo que trabajar en mí es todo ese sistema de creencias, lo tengo que cuestionar, Así ¿no? es. Aunque se va a cuestionar ahí a la familia, todo ese rollo. O sea, tengo que empezar a recibir esa ayuda, pero también a hablar de mi educación Así y es. permitir esa ayuda para que se rompan los patrones y cambie mi forma, ¿no? Cambie mi forma, pero también que sea una vida distinta a la de mis padres, porque aquellas personas que no modifican su forma van a estar destinadas a acabar como acabaron sus padres. Y Así eso es es. algo muy fuerte, o sea, eso la gente a veces no lo sabe, piensa que, ay, pues así nací y así me moriré. No, pues qué estupidez de pensamiento, ¿no? Porque si yo quiero, yo lo cambio, pero mucha gente es cómoda, es huevona, le cuesta mucho trabajo asistir a terapia, no le gusta que le digan sus verdades, no le gusta escuchar quién es realmente. Así es. Entonces, si tú como mamá quieres dejar de ser buena, pues entonces vamos a decir, pues aprende a ser mala, ¿no es cierto? Y esas ya son otro tipo de madres que ya son las que tienen carácter, las que ya no les pesa el que, ay, mi hijito está llorando porque no va a salir. Me vale que estés llorando, no vas a ir a la fiesta porque usted no hizo esto, bla, 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 todo eso, ¿no? Claro. O sea, la mamá tiene que empezar a tener carácter, sobre todo autoestima. Tiene que ser fuerte en esa cuestión, con Sí. firmeza, ¿no? Exacto. Porque Sí, sí, si con no, firmeza, porque también a veces, obviamente ya cuando la madre llega a un punto donde ya no encuentra una solución para su adicto, sí. ¿vale? Entra como en mucha frustración y cree que gritar y cree No. que maldecir al hijo le va a hacer, bueno, cree que generarle culpa va a hacer que se resuelva el problema, y no es cierto. No, de ¿No? hecho, existen los padres autoritarios, ¿no? Que no Ujú. tienen nada que ver con el carácter. Al final, el carácter, no sé si ustedes recuerden la educación la educación de hace De antes, años. sí. Era una educación, para mí ha sido la mejor, aunque muchos digan, es que nos pegaban, pues es que eso hace falta, Pero ¿no es cierto? habilitaba más a la Habilitaba gente. más a la gente. Sí, habilitaba más a Entonces, la gente, si sí. te das cuenta, con la mirada, usted ya estaba haciendo lo que te Así ordenaban, es. ¿no? O sea, eso es el carácter, la firmeza. Y actualmente tenemos a padres que sí gritan y te digo, y ahora sí no vas a salir hasta que no laves los trastes y no sales, como no los lavaste, ahora no sales, ¿no? Y gritan, humillan y todo. Al rato llega el hijito a quererlos convencer, ándale papito, te prometo que ahora sí ya lo Llegando voy a los hacer, labonas. llegando, ¿no? Y les dan besitos, ándale mamá, y la convencen. Entonces, ¿qué pasa? Que a pesar de que puedo ser que yo tenga carácter, pero yo no te voy a gritar, Claro. sino con esa voz firme, con mi mirada, la postura, con eso tienes que obedecer, ¿no? Y si no obedeces va a haber una disciplina, va a haber una consecuencia, pero te la cumplo. Claro. Aunque haya bajado el enojo en mí, se sigue permaneciendo la indicación y eso es tener carácter, Claro. porque a pesar de que pueda estar yo gritando, se me baja, bueno, está bien, ya vete, no, eso ya es ser autoritario. Así Entonces es. yo tengo que aprender a tener carácter también, es algo que Sí, hay que, definitivamente. tiene que Y yo creo desarrollar. que es algo muy importante, Ujú. Doc, lo que usted menciona, porque usted hablaba de la educación que antes nos daba, ¿no? Y antes o la mirada, o ya tenían la chancla a un Chanclazo. lado, o la manguera, o el cable de la plancha, ¿no? Tampoco estamos como fomentando la violencia, ¿verdad? Pero, porque hoy se presta a eso, ¿no? Ya ve que hoy la generación de cristal ya no Ay, les puedes decir nada, ¿no? lloran, Entonces, todos, se rompen. pero yo digo que hacía gente como más hábil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo mi educación y fue un tanto así, ¿no? La mía Por ejemplo, también. yo les decía, pues de alguna forma el irme solo a la primaria me habilitó a cosas, pero uno no lo mira, o sea, de momento no lo mira uno, pero sí hay cosas en las que te habilita, sí hay cosas en las que sí desarrollas. Entonces, ahora, esta parte donde yo tengo que
que tener esa firmeza es muy importante, porque creo que es generalmente donde se pierden los padres, ¿no? Porque yo puedo amenazar, yo puedo hacer muchas cosas, pero si al final del día te doy ese Sí, no. permiso, Ujú. ¿sale? Pero ¿por qué yo doy ese permiso? ¿Por qué vuelvo a ceder ese Por permiso, Doc? culpa, Por culpa, exacto, es culpa, pero al punto que quiero llegar es porque yo no he trabajado conmigo mismo. con mi Si yo no carácter no trabajo mis tengo. traumas, yo voy a seguir con esa postura que decíamos al Ujú, inicio, ¿no? Entonces, ujú. como yo no quiero lo que tú que sufras lo que yo, entonces me voy a volver permisivo o permisiva según sea el caso, pero para tener esa autoridad, primero tengo que trabajarlo yo, creo yo, no sé cómo ve usted, ¿no? No, totalmente de acuerdo. O sea, si yo quiero o sea, definitivamente yo tendría que cambiar, ¿no? Mi forma, porque a lo mejor yo no tuve unos padres así, o sí tuve unos padres demasiado fuertes en esa situación y como yo sufrí, yo no quiero que eso lo sufra mi hijo, entonces me vuelvo más permisiva. Pero también ya se incluye esta parte de que si yo trabajo, también es como que no les voy a dar el tiempo, más aparte eso, esa idea que yo tengo pues como que se van juntando, ¿no? Todo eso y termino siendo permisiva. Así Y es. es como que haz lo que tú quieras, y al rato ya los vemos drogándose o ya los vemos haciendo su voluntad, ya no te respetan, o sea, ya es como que tú vas a trabajar y me Claro, mantienes, me das, o sea, se vuelven exigentes todo sí, ya este es una rollo, exigencia ¿no? totalmente. Ajá, cuando al final, pues sí, sé que como padre tengo responsabilidades, tengo obligaciones, pero usted también, chiquito, usted vive Claro, ahí en la casa, usted también tiene que barrer, trapear, lavar trastes. No te pido un 10 de calificación, pero que no vayas reprobando, ¿no? También un 7, un 8, qué sé yo. El punto es que tanto para mí como mamá, como papá, tengo responsabilidades, pero tengo obligaciones también, ustedes también como hijos, ¿no? Y eso así es es. algo que tenemos que enseñarles a los hijos, porque hoy en día ya es como que, pues yo sí trabajo, yo esto, y a ti te compro todo lo que quieres. Pues no, pues por eso también se vuelven adictos, porque Así se es. les da todo. Se les da todo justo y Ujú. no valoran el trabajo, ¿no? Ni No. siquiera el dinero, ¿no? El Ujú. trabajo, ¿no? El esfuerzo que El uno esfuerzo hace. que se hace. Ujú. Muy bien, Doc, pues no sé si quiera ir concluyendo con algo, con cómo cerraría este tema usted de Ujú. madres buenas, hijos adictos. Digo, Bueno, es muy extenso, pero sí, ¿cómo ve pues usted? mira, definitivamente sí considero que para cambiar como padres sí tenemos ciertas responsabilidades, ¿no? En la cuestión de la educación de nuestros hijos, eso es totalmente así, ¿no? Pero sabemos o debemos de saber, estar conscientes que como padres también tenemos traumas, ¿no? Tenemos situaciones que hemos vivido. Obviamente que si eso no lo trabajo, eso va a arrastrar, o sea, a mis hijos también, ¿no? Eso es con lo que yo los voy a educar también de acuerdo a mis traumas. Eso es algo Exacto. muy importante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como madre? No es que sea buena madre, no es que sea mala madre, sino te voy a educar con amor. Y cuando tú educas con amor es con disciplina. Así es. ¿No? No es con esa parte de quererme manchar contigo, no, 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 es con disciplina, entonces te voy a educar, no como me educaron, pero Claro. para llegar a ese punto de que no me eduquen así, perdón, que no eduque a los hijos como a mí me educaron, entonces tengo que tener un trabajo personal, ¿no? O sea, se puede decir que ahí también mi responsabilidad es trabajar conmigo, cambiar esa forma para poder educar con disciplina y con amor, con mucho respeto. Así es. Así es. Aunque Sí, trabaje, aunque yo sea una madre trabajadora, también nos podemos dar el tiempo de estar con los hijos. Es muy importante. sí, claro. Ujú. Sí, es una parte muy importante, ¿no? Porque también a veces se cree, hace rato escuchaba, bueno, desde antes estaba escuchando un podcast que decía una terapeuta algo muy interesante, ¿no? Que justo ellos, y más cuando están en esa etapa de la adolescencia, ¿no? Usted que estaba Mm, manejando ahorita ese curso, mm, de adolescentes, ella decía una parte importante, ¿no? O sea, ellos necesitan ser escuchados, necesitan tener contacto físico claro. y esa atención, ¿no? Ujú. Ella hablaba como de la mirada, ¿no? Así de, Claro. nada de que Estoy con el estamos celular. hablando y sí, no, espérame tantito, no, así, ¿no? No. Entonces ponía un ejemplo muy, muy padre en eso, ¿no? Porque a veces creemos que el Sí, proveer, ya es suficiente. ya es suficiente no es suficiente, ¿no? Si Ujú. bien cada quien tiene la responsabilidad, sí, pero para eso también hay un tiempo, Claro, ¿no? claro. Para eso también hay un tiempo, ¿no? Y por eso hay que darnos ese tiempo con ellos. Es muy importante Así eso. es. Ujú. Entonces, otra de las cosas que decía ella, que no me sonó tan disparatado, ¿verdad? Decía, bueno, llega un punto donde la función principal del padre
es arrancar a los hijos de los brazos de su madre. Cuando son madres, así, buenas, sí, Sí, totalmente de acuerdo. sí. Que son adictas a su hijo, sí. Porque hay madres, y lo he dicho, que los inhabilitan, en vez de habilitarlos, los inhabilitan. Sí. Y es cuando se les da todo. Sí, Que sí, es, sí. entra la sobreprotección, todo lo que ya habíamos mencionado. Ahí entra otro totalmente. factor, ¿no? Que a lo mejor no Sí. todos los hombres saben ser también padres, ¿no? Es Porque, correcto. por ejemplo, hay padres que quieren ser padres, pero pues sí, está bien la convivencia con mis hijos, pero en la educación te la dejo a ti porque... No, pues no. ¿no? Ujú, así es. Entonces, pues, también es un conflicto, ¿no? Claro. Porque pues, yo le decía a una persona, ¿no? Pues, güey, ¿para qué quieres un güey así? Entonces, ¿no? Sí. Porque ella sabe, ¿no? Se fue por los tabacos, luego regresa, pero nada más quiere la parte bonita. Le digo, no, ¿no? Sí también le tiene que entrar a la educación, Claro. ¿no? Porque Son si no, responsabilidad de los dos. entonces, o sea, vivir lo padre, lo bonito, o sea, no me cuesta nada ser padre, ¿no? Pues sí, está medio cabrón también, ¿no? Así es. Y tampoco es como que se le tiene que delegar toda esa responsabilidad a la madre, ¿no? Porque enloquece él, ¿no? Y bueno, yo lo digo de esta forma, porque sí pueden proveer, sí pueden hacer muchas cosas y no dudo de la capacidad de la mujer, pero en algún punto enloquecen, Sí. porque es mucha la carga, ¿no? Y hablando, por ejemplo, de esto de la responsabilidad, sí es muy importante enseñarles a nuestros hijos la responsabilidad. La misma palabra lo dice, ¿no? La responsabilidad es la habilidad para resolver. Entonces, es lo que yo les tengo que enseñar a mis hijos. Tienes que tener la habilidad para resolver y confrontar las adversidades de la vida. Sí. Porque esos son los padres que realmente aman a sus hijos cuando te vas a confrontar a la vida, ¿no? O sea, te enseño y hazlo, ¿no? O sea, lo tienes que hacer. Entonces, no es evitarle el dolor, no es evitarle la inseguridad, no es evitarlas, es siéntelas, enfréntalas, vívelas. Claro. Normalmente un padre, ¿qué quiere hacer? Te evito todo. Evitarlo todo, sí. Por ejemplo, ¿no? una paciente se aventó un ejercicio con su hija, ¿no? Tú lo has de recordar. La chamaca se emberrincha y se va con el novio, ¿no? Y bueno, ya casi le escribí una carta de no me vas a volver a ver y ya sabes, ¿no? Cómo son los adolescentes. Y y en ese trayecto, la niña regresa, ¿no? El error fue que le compraron un pastel de chocolate a su regreso. Bienvenida. ¿No? Bienvenida. Sí te quiero, sí te amo. Bueno, creo que ese es el menor de los temas, ¿no? Pero lo importante aquí es que la niña cuando quiere ir a terapia o cuando tenía que asistir a terapia o a un proceso terapéutico, no podía. Y entonces muchas veces la mamá es, ¿cómo la voy a mandar sola al Mexibus? Les digo, güey, se perdió una semana, anduvo haciendo de todo y hasta de lo que tú no quieres imaginarte también lo anduvo haciendo y no puede ir al Mexibus, por Dios. Sí pasa. ¿No? Entonces, es una parte donde también el padre también, debe de abandonar esas ideas, ¿no? De sin mí, bueno, lo platico porque justo como que engloba esa parte, ¿no? Sí. O sea, como para hacer chingaderas, si hay libertad, si tengo habilidades. Si tengo habilidades, y para hacer lo más básico como barrer o trapear no las tengo. O bueno, para servirme de comer, Claro. vaya, ¿no? Entonces, es muy importante sí como entender esa parte de la adicción, ¿no? Que mientras haya alguien que esté resolviendo, nunca va a dejar de ser nunca va a adicto. haber un cambio, ¿no? Es Y correcto. tú vas a ser la peor madre del mundo sí. y lo que tú quieras, pero ¿qué crees? Culturalmente así va a ser y tu familia te lo va a refrescar todo el tiempo, los mismos vecinos tal vez, pero ¿qué crees? De todas formas ya lo piensan. Entonces yo digo, dice por ahí el sexto paso, ¿no? De Alcohólicos Anónimos, el dolor de no hacerlo o el dolor por hacerlo. Por hacerlo. El efecto es diferente. Si lo hago me va a doler, pero va a haber un resultado positivo. Pero si no lo hago, de todas formas voy a encontrar el dolor. Entonces yo digo, pues si ya te está doliendo, pues ya. Entrale, ¿no? Ya dale. ¿Qué más da? Así ¿no? es. Bueno, Doc, ¿algo más que quiera agregar? No, no sé. Pues muchas gracias. Espero gracias. No sea la última vez. No, claro que no. Compartiendo. Tenemos abierto el espacio. Claro. Cuando guste, pues es bienvenida. No, pues muchísimas gracias por sus atenciones y todo.
Muchas gracias. Muchas doctor. gracias. Bueno, pues ojalá y este tema que nos vino a compartir la doctora Paola Guerrero sea productivo para pues, la gente que lo vea. Doc, ¿quiere mencionar su espacio, sus Sí, redes sociales, su número con toda la sí, confianza? claro que sí. Es que tenía esa duda. No, sí, Pero bueno, adelante, ok, adelante, adelante. gracias. Sí, mira, estamos ubicados aquí en la Florida, en Ciudad Azteca, por el Boulevard Quetzalcóatl. Ajá, mi número de celular es el 55 38 11 5406. La página de Facebook es Atención Psicológica Alfa y Omega y tiene el símbolo del yin y el yang. Entonces pues ahí subo toda la información de los cursos que doy. También damos lives. Muchas gracias otra vez por invitarme. Ya te voy a invitar yo allá. Y Adelante, bueno, adelante. para lo que gusten ahí, ya están mis datos. Muchas Muy bien, gracias. pues bueno, si tú deseas agendar una cita, consultar a la doctora, pues bueno, te voy a confesar algo, ¿verdad? Físicamente no la conocía, más sin en cambio ya llevo tiempecito siguiéndola en las redes sociales y la verdad es de que, pues a veces no hace falta conocer a las personas físicamente. Para mí es una persona que regala muchas cosas en sus conferencias, en esta misma charla que acabamos de dar. Y por eso fue la idea de invitarla, ¿no? Y por ahí coincidió que conoce a uno de mis maestros y bueno, pues muchas gracias. Espero de verdad también que no sea la última vez que nos visite de este lado. Y bueno, por mi parte también es todo. Gracias a su compañero, ¿cómo se llama? Fernando Araujo, a mi compañera Felisa, gracias. Gracias a usted también, Doc. Y bueno, yo quedé muy contento con esta charla. Yo también. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.